Bien, continuamos con la solución de ejercicio de examen de admisión UNI 2019-1. Mi nombre es Dani Mendoza y esto es de Apollo Education. Bien, continuamos con la pregunta número 56. Dice, lavado de cerebro al dormir. Un equipo de investigadores ha realizado un estudio con ratones. Este mayor flujo arrastra sustancias relacionadas con la enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué dormimos? Esta es una de las grandes preguntas de la biología. Los canales entre neuronas permiten que circule más líquido cefalorraquídeo. Los cerebros de los ratones mientras duermen se limpian durante el sueño. Bien, veamos cuál es la secuencia correcta. El ejercicio trata sobre el lavado del cerebro al dormir. Y el experimento con ratones iniciamos con la oración número 3. ¿Por qué dormimos? Esta es una de las grandes preguntas de la biología. Es la primera. Y luego continuamos con, debido a esta pregunta de investigación, sigue la oración número 1. Un equipo de investigadores ha realizado un estudio con ratones. Sigue la 1. La 1 pues representa la investigación en ratones. Continúa la oración 5. Los cerebros de los ratones mientras duermen se limpian durante el sueño. ¿Qué comenta lo que ocurre con estos ratones? Prosigue la oración número 4, la cual explica cómo se realiza la limpieza. Los canales de neuronas permiten que circulen el líquido cefalorraquídeo. Y termina con la oración 2. Este mayor flujo arrastra sustancias relacionadas con la enfermedad del Alzheimer. Entonces la respuesta correcta es la 3, la 1, la 5, la 4 y la 2. La alternativa correcta es la D. La pregunta número 57 dice lo siguiente, las estrellas del mar. 1. Las espinas de una estrella del mar son muy afiladas y se comen. Pueden provocar al depredador muchos dolores, ¿no? Si se comen. La 2 dice, además, estas se caracterizan por su autorregeneración. La 3, las estrellas del mar son equinodermos estrechamente relacionadas con los erizos del mar. La 4 dice, la mayoría de ellas demuestran la notable capacidad de consumir presas fuera de sus cuerpos. Y la 5 dice, estos equinodermos son simétricos y pentarradiales. Bien, veamos la secuencia correcta de las oraciones. El tema central del ejercicio nos brinda información sobre las estrellas del mar. Iniciamos entonces la oración en 3. Las estrellas del mar son equinodermos estrechamente relacionados con los erizos de mar, la cual define qué son las estrellas de mar. Continúa con la oración 5. Estos equinodermos son simétricos y pentarradiales, ¿no? Pues había expresado en la oración. La 3 dice, las estrellas del mar, pues había expresado en la oración 3. Sigue la oración 2. Dice, además estas se caracterizan por su autorregeneración. Agrega otra característica de las estrellas del mar y prosigue la 4. La mayoría de ellas demuestra la notable capacidad de consumir presas fuera de sus cuerpos. Y terminamos con la oración 1, la cual nos informa lo que pasaría si se come una estrella de mar. Las espinas de una estrella de mar son muy afiladas, si se comen pueden provocar al depredador muchos dolores. Entonces la respuesta correcta es la 3, la 5, la 2, la 4 y la 1 es la alternativa A. La pregunta número 58 dice lo siguiente, la nueva cultura del agua del siglo XXI. En esta situación emergen múltiples focos de conflicto ligados a la gestión del agua con frecuencia entre regiones o países. En suma, nos encontramos ante la necesidad de un nuevo enfoque ético basado en principios de sostenibilidad y equidad y no violencia. El modelo de globalización en curso, alejado de los más elementales principios éticos, está acelerando la depredación de los recursos hídricos y la quiebra del ciclo hídrico en los continentes. Por ello existe un mercado de recursos y valores ambientales como espacio de negocio. De esta manera se generan tres grandes fallas: crisis de sostenibilidad que suscita movimientos de defensa del medio ambiente, crisis de gobernanza que fomenta la defensa de los derechos humanos y crisis de convivencia, la cual motiva la colaboración entre pueblos. Bien, la secuencia correcta, el ejercicio
trata sobre la nueva cultura del agua del siglo XXI. Empezamos con la oración 3 que dice: el modelo de globalización en curso, alejado de los más elementales principios éticos, está acelerando la depredación de los recursos hídricos y la quiebra del ciclo hídrico de los continentes, ¿no? Empezamos por la 3. Continúa con la oración 4 que nos enseña la secuencia de esta globalización. Sigue la oración 1, la cual expresa los problemas que emergen, y prosigue la oración 5. De esta manera se generan tres grandes fallas, ¿no? Ya que presenta la crisis y lo que éstas hacen como consecuencia. Y terminamos con la oración 2. En suma, nos encontramos ante la necesidad de un nuevo enfoque ético basado en principios de sostenibilidad, equidad y no violencia. Entonces, la respuesta correcta sería la 3, la 4, la 1, la 5 y la 2. ¿Cuál sería la respuesta correcta? 3, 4, 1, 5 y 2. La C es la respuesta correcta a la pregunta 58. Bien, la pregunta 59 dice lo siguiente. Rushdie Solís nació el 29 de diciembre de 1946. La 2 es un enunciado vacío y la 3 dice: de 1975 a 1984 se desempeñó como jefa de investigación en el Museo Nacional de Arqueología y Antropología. Y la 4 dice: además de la investigación y la docencia universitaria, ha estado dedicada a dirigir el Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre los años 97 y 2002, donde impulsó programas de difusión científica mediante exposiciones, conferencias y publicaciones. Y la 5 dice: actualmente es reconocida por su labor de revalorización y datación de Caral, pues afirma que es la cuna de civilización peruana y la sede del primer gobierno estatal. Bien, ¿cuál sería el enunciado que puede incluirse en esto? Sería esto, veamos. El texto gira en torno a la destacada labor de Rushdie en programas de arqueología y antropología del país. En ese sentido, el enunciado que debe insertarse es aquel que alude a sus estudios de arqueología y antropología en San Marcos. Entonces, dice, puede ser este de acá: ingresó a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, alternativa C, en 1964 realizó estudios de los programas de arqueología y antropología. Entonces luego continúa: del 75 al 84 se desempeñó como jefe de investigaciones en este museo. Entonces la respuesta correcta es la C, la alternativa correcta, porque es una secuencia de datos históricos de Rushdie. Bien, la pregunta número 60 dice lo siguiente: la osteoporosis es la enfermedad esquelética más común en seres humanos. Se caracteriza por un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo. La 3 está vacío y la 4 dice: se trata de una enfermedad metabólica asintomática, silenciosa, ya que carece de signos significativos antes de que se produzca la fractura del hueso. Varios estudios han revelado que podría haber un componente genético, pues se ha visto que la disminución de la densidad ósea se podría asociar a polimorfismos presentes en varios genes. Bien, entonces vamos a ver cuál es la secuencia correcta o cuál es el texto que debe incluirse en este texto. Entonces, como el texto nos trata sobre la naturaleza de las causas y consecuencias de la osteoporosis. En este sentido, como el segundo enunciado señala que la osteoporosis deteriora el tejido óseo, el siguiente enunciado debe iniciar la consecuencia de ello: mayor predisposición para sufrir fracturas. Entonces, el tercer enunciado debe ser vinculado con el segundo. El segundo dice: se caracteriza por un deterioro de la microarquitectura del tejido óseo. Entonces, esta dolencia provoca una mayor predisposición a sufrir fracturas por fragilidad. Se trata de una enfermedad metabólica. Entonces, correcto, la alternativa A es la respuesta correcta. Bien, la pregunta número 61 dice lo siguiente: el 1 es vacío y dice: está compuesto por agua, fibras de colágeno y minerales cristalizados. Este tejido sufre cambios a lo largo de toda la vida, ya que
ya que a medida que el ser humano se desarrolla infancia y adolescencia, se produce un crecimiento radical y longitudinal. En la edad adulta se producen la modelación y la remodelación, dos procesos claves para el mantenimiento de una estructura fuerte. Veamos entonces de qué estamos hablando, si estamos hablando de un tejido. Inclusión de enunciados. El texto gira en torno a la definición y características de qué tejido, el tejido óseo, ya que a medida que el ser humano se desarrolla, se produce un crecimiento radical y longitudinal, ¿no? Colágeno y minerales cristalizados es parte del sistema óseo. En ese sentido, el enunciado que falta es aquel que presenta y define al tejido óseo. Entonces veamos acá la alternativa C. El tejido óseo es una abundante matriz extracelular que rodea las células de la médula. La respuesta correcta es la C. La pregunta número 62 dice lo siguiente. El 1 está vacío y dice, cuando los huevos eclosionan, las tortugas recién nacidas encaminan hacia el océano. Inician entonces una asombrosa travesía de un total que en un total pueden cubrir una distancia de 12.900 kilómetros. Años después, ya adultas, las hembras vuelven a la misma playa donde nacieron para poner sus propios huevos. Esto se debe a un sistema de navegación que les permite determinar su posición detectando el ángulo y la intensidad del campo magnético de la Tierra. Entonces estamos hablando de tortugas, ¿no? El texto trata sobre el comportamiento singular de una tortuga marina hembra. En ese sentido, el enunciado que se debe insertar sería tras poner huevos y enterrarlos, la tortuga marina hembra abandona su nido. Cuando los huevos eclosionan, las tortugas recién nacidas encaminan hacia el océano, ¿no? Entonces la alternativa correcta sería la E. La pregunta 63 dice, el cáncer se origina cuando un conjunto de células comienza a proliferar de manera descontrolada y forma un tumor. Existen dos teorías acerca de cómo se produciría la formación de los tumores. La primera propone que los tumores proceden de una única célula anormal y la 4, con el tiempo la célula anormal adquirirá ciertas ventajas con la misma capacidad de generar el tumor. La 5 puede ser cualquiera de estas. Veamos. El texto presenta dos teorías sobre el origen del cáncer. En ese sentido, la oración que debe insertarse tiene que indicar la secuencia, la segunda teoría o modelo, ya que el tercer y cuarto enunciado desarrollan la primera teoría. Entonces, el otro modelo plantea que son varias células madre que propagan el cáncer. Sería la respuesta correcta, ¿no? Bien, síguenos en nuestro página web apoloeducation.com y visita nuestro canal de YouTube y suscríbete. Mi nombre es Andy Mendoza de Apollo Education.